sobre educación específico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Buenos días, Philip. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente va a haber un CADE Educación y un CADE Salud, que son dos CADEs bastante necesarios para nuestro país. La semana pasada tuve la oportunidad de ir al CADE organizado por IPAE, organizado también muy bien por Fernando Barrios, presidente de la Continental. La verdad, una experiencia enriquecedora y muy buena desde varios puntos de vista del campo educacional, político, económico, social. Fernando Barrios ha sido presidente de Salud y es el también rector de la Universidad Continental, ¿correcto? Presidente de la Continental. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata una conferencia anual de ejecutivos? Para la gente que no lo sabe, para la gente que lo ve por televisión. Un CADE trata de, es una plataforma para conectar diversos sectores del empresariado local con los agentes también sociales y políticos. Y se tratan componentes nacionales e internacionales, y estuvo incluso el presidente Álvaro Uribe tratando un tema de ver cómo ve la región y su amplia experiencia como estadista. Estuvieron ponentes de España, de Chile, de diversos países muy buenos, y se tratan diversos aspectos, ¿no? El aspecto sociopolítico, el aspecto económico, el aspecto de sectores como educación, que ese es el que nosotros interactuamos mucho, el aspecto de salud, y Julio Velarde también estuvo presente, y luego qué propone CADE para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Una experiencia muy simpática, muy bonita, y se aprende también de estos maravillosos ponentes y de nuestros pares, ¿no? Acaba de escuchar hace un rato a una señora colombiana que decía pues que llevar a un niño al colegio es una forma de violencia, decía, porque los tienen 40 en una clase, porque los adoctrinan para ser explotados en el futuro. Y digamos que claro, uno puede tener buena, mala o pésima educación, inclusive educaciones caras de los mejores, no sé, pues internados de Europa son vistos a veces como reformatorios. Pero a la hora de la hora, cuando tú le das un servicio a una persona que es una persona que está estudiando en un colegio o una universidad, la persona paga una contraprestación por un buen servicio. Es decir, las universidades o los colegios ya son negocios. Por eso has sido tú como ejecutiva. ¿Cuál es la visión empresarial de los servicios que da la U? La educación es un servicio de bien público, ¿no? El fin no es negocio. El fin es educar. El fin es contribuir a la sociedad. El medio es el medio económico, porque una entidad privada se sostiene de las rentas que percibe, ¿no? Eso hay que ponerlo bien claro, porque cuando el fin ya es económico se distorsiona el objetivo de la educación, que es un servicio público. No voy a comentar los comentarios de la persona que habló de la educación, sí, porque no me compete, tampoco lo veo irrelevante. Me da mucha pena que haya plataformas como esas plataformas sociales donde pueda comentar algo que pudiera ser interpretado como nocivo o un mensaje incorrecto. Lo que sí me gustaría, Philip, tocar ciertos aspectos claves que se mencionaron en el CADE y que son importantes y son de conocimiento de los entes reguladores y de todo el sistema, pero pudieran no necesariamente haber calado bien en todos nosotros, ¿no? Y un tema es que América Latina como región y el Perú en particular, si bien tenemos muchísimo empuje, muchas ganas de salir adelante, el tema de la brecha de acceso a educación y la desigualdad que hay en la educación es muy grande. Y eso es un gran problema. Tú y yo hemos estudiado en colegios particulares porque nuestra familia hizo el esfuerzo de mandarnos a lo mejor de educación que tenían al alcance, ¿no? Colegios muy buenos, dicho sea de paso, tus hijas estudian en colegios particulares, y la probabilidad de que se junten dentro de una clase con estudiantes de sectores emergentes, de sectores de escasos recursos, es prácticamente nula, ¿no? Porque si no puedes pagar, no entras a esos colegios. Igual sucede en universidades con mayor o menor rango de diferencia, porque hay becas, hay descuentos, hay otro tipo de factores que entran. Si una universidad es cara, es de difícil acceso, eso es como todas las cosas caras. Es excluyente, porque vamos a ponerlo, es exclusiva, ¿no? Y la falta de inclusión genera polaridad, genera falta de conocimiento, cuál es la problemática o qué le duele, cuál es realmente lo que pasa del otro lado, ¿no? Y esa falta de conocimiento que se forja desde que estamos en preescolar hasta que salimos, ese no conocer qué sucede con nuestros hermanos, ¿no? Que están en vamos a decir, en otras condiciones,
nos impide generar pues esa empatía y ese plantear soluciones que pudieran generar mayor igualdad. Y esa enorme brecha se ve en América Latina y se ve en el Perú. Y eso es algo muy, muy nocivo, Philip. Eso es algo que hay que corregir en el tiempo, ¿no? Y para eso está la educación, el acceso universal a la educación, el acceso inclusivo, el acceso de ver cómo generamos políticas entre privados y públicos para mejorar la calidad de la educación pública y ser más inclusivos desde la educación privada. Y eso es lo que hacemos en la Universidad María Auxiliadora, en la UMA. Totalmente inclusivos y por eso estamos donde estamos. Creo que desde el proyecto surgió así. Y el otro tema es la productividad, ¿no? Y de nuevo se puso en el CADE, se pusieron varias cosas, incluso que una de las taras mayores al crecimiento como país es el talento. ¿Qué tipo de talento tenemos? ¿Qué tan productivo es? Y tenemos las tasas de productividad más bajas que existen en el mundo como región, lo cual da mucha pena, porque que máximo el 40% de nuestros jóvenes estudiantes de educación básica regular entiendan lo que leen y 20% estén en capacidad de solucionar problemas matemáticos, es tristísimo. Y eso habría que cambiarlo, ¿no? Que nuestra fuerza laboral, nuestros profesionales, nuestros técnicos tengan la tasa de productividad más baja del mundo, también es muy triste, ¿no? Junto con otras regiones que están en una situación bastante crítica, ¿no? África, junto con América Latina. Nosotros deberíamos estar con ese enorme talento que tenemos como resilientes, peruanos, muy inteligentes, buscar de tener formación que nos permita ser competitivos nacional e internacionalmente. Lo que pasa es que acá en el Perú tenemos varias desgracias juntas a la vez. No sé cuál es más grande que la otra. Para mí lo más importante de la educación es la calidad del profesor, la capacidad del profesor de generar las curiosidades diversas en el alumno, de motivar al alumno para que quiera investigar por su propia cuenta y que él tenga el espíritu crítico para desarrollar nuevas ideas en base al tema que el profesor explica y bien en la clase. Pero eso, lo que acabo de decir, no tiene prácticamente nada que ver con la infraestructura. Tú puedes tener una universidad espectacular, repleta de la mayor tecnología, con una capacidad inmensa de impresionarte con edificios, con campus y tal, y tener una pésima educación, y le voy a explicar cómo. En Estados Unidos hay colegios que son igualitos al colegio Roosevelt acá, es más, ese es un copy-paste, lo hacen por todos lados. Y en Estados Unidos hay pésimos colegios, y en Estados Unidos también hay pésimas universidades. La infraestructura no signa la calidad de la educación, ese es un punto. Lo propio de los colegios, pero acá tenemos la desgracia en el Perú, la pésima infraestructura educativa del sector público es malísima. Entonces te vas al extremo de tener una pésima, entonces ya también es complicado para el alumno tener una mínima condición si no tiene una computadora, un laptop, una pantalla en donde el profesor pueda hacer sus explicaciones. Ese es un punto. El otro punto es la desgracia que tenemos con la capacitación de los profesores de la gran masa, que son los profesores del SUTE. Durante años estamos que discutimos si vale la pena o no capacitarlos y sacarles examen. Claro que vale la pena, porque repito, el profesor lo es casi todo si tienes un alumno con vocación, si tienes un alumno con ganas de aprender, con un buen profesor, mira, hasta como un celular ese es. Has dicho muchas cosas maravillosas. He estado esperando a que termine para tocar cada uno de estos puntos porque hay mucha sabiduría en tus palabras. En realidad todo tiene que ver con esa motivación y la metodología de enseñanza que utiliza un maestro, ¿no? Un profesor. Y el ser profesor, que hay formas de enseñar formal e informal, o sea, todo mentor es un profesor, ¿no? Todo influenciador en forma positiva llega a ser un maestro, ¿no? Dentro del aula, ya sea escolar, preescolar, universitaria o técnica, muchísimo tiene que ver con la formación del maestro, esa vocación, esa pasión de generar y transmitir conocimiento y saber hacerlo y la metodología que emplea. La infraestructura es importante, ojo, definitivamente no es lo más importante. O sea, la infraestructura involucra infraestructura tecnológica, son herramientas que te permiten llegar mejor y ser más eficiente, un ambiente adecuado como para que puedas transmitir ese conocimiento y generar de espacios de discusión. Pero lo más importante es esa facultad que tiene el maestro de motivar que el estudiante aprenda y sostener esa motivación. Eso es pivotal.
Y voy a entrar al tema del maestro, ¿no? Nosotros venimos de un sistema tradicional donde se priorizaba el adquirir conocimiento, memorizar y aplicar eso con recordamiento, ¿no? Con recordación. Casi de una manera mecánica. De una manera mecánica, donde el docente era el que impartía el conocimiento. Hace muchísimo tiempo ese método ya es obsoleto y lamentablemente sigue empleándose en educación básica regular, en educación terciaria, que es educación profesional, tanto técnica como universitaria, lo cual es una pena muy grande. Y voy a entrar a detallar por qué. Tenemos a docentes de la India que vienen trabajando, tenemos 7 convenios con 7 mega universidades prestigiosísimas de la India. Y nosotros escogimos el por qué la India y qué íbamos a trabajar con cada una de estas universidades, cómo escogemos por qué Colombia y qué trabajamos con Colombia, con México, etc. Y en el caso de India en particular es inteligencia artificial y el otro es Project Based Learning and Project Critic Learning, que tiene que ver cómo implementar la enseñanza a base de proyectos, cómo trabajamos el aula invertida, que lo venimos haciendo, pero ellos nos vienen a dar una ciencia adicional detrás, que es cómo el docente es cada vez más facilitador y los estudiantes, en base a grupos, preparan proyectos, desarrollan estas habilidades, tanto técnicas como habilidades de trabajo en equipo, habilidades intercomunicacionales, de todo, que son habilidades blandas. Y detrás de ese Project Based Learning, desde el primer ciclo hasta el 10º, en cada una de las asignaturas, hay mucha ciencia. Y ellos decían, ¿no? Y eso lo dicen, está escrito más en varias frases, eso de alimentar con cucharita a alguien no le enseña nada, solo que al final tienes claro cuál es la forma de la cuchara, ¿no? Eso de dar conocimiento y nosotros mirar, escuchar y pretender asimilar ese conocimiento no te aporta nada, más que está allí, pero no lo hago. Y voy a los exámenes nacionales, desde colegio médico, enfermeros, etcétera, y varios exámenes nacionales se basan mucho en eso, en la parte memorística, en la parte de cómo recuerdo ciertas cosas y las aplico, cuando debería ser casuística, muchísimo más casuística. Y lo hemos visto en varios programas. A nosotros nos contratan para solucionar problemas, de toda índole. Y así no nos contraten, estamos para solucionar problemas, casuística de la vida real. Y qué tanto estemos preparados para aplicar ese criterio, ese pensamiento crítico, esa capacidad creativa para solucionar en forma positiva, innovadora, esos problemas, depende mucho de la formación. Y de eso trata un buen docente, de eso trata una buena universidad. En eso invertimos todo nuestro capital relacional, nuestro capital intelectual, nuestro capital financiero, en dotar de esas formas de aprender que van a permitir... En la calidad de la educación. En la calidad de la educación, con infraestructura tecnológica y física, en buenas capacitaciones de la mano de los mejores, para permitir cerrar esa brecha de talento humano. Y volviendo al CADE, solo rapidito, Julio Velarde decía, en realidad el capital intelectual, el talento humano, es mucho más valioso que el capital financiero. Y es cierto, y la crisis de nuestro país es falta de capital, de talento humano, por la escasa y muy mala formación básica regular, que tenemos que cerrar esa brecha. Y allí hay que invitar a la entidad privada para que colabore con el aparato público. Solo el aparato público no lo va a hacer, tanto básica regular como educación superior. Necesitamos de ambos. Por eso es la inversión en colegios, en nidos, en universidades, y hay algunas que sí cometen excesos. Es decir, cuando uno ve, no voy a dar nombres, pero creo que es evidente, dueños de universidades que se compran carros de $100.000, $150.000. O que se construyen estadios con la plata de la universidad dentro de su terreno. Eso está mal, pues, ¿no? O se dedican a tener una vida de lujos y a mostrar sus lujos además. Por lógica pura, el propio padre, que normalmente es el que paga la educación, dice, ¿yo qué estoy pagando? Estoy pagando el supercarro, la supercasa, el superlujo, el superviaje, ¿no? O la superoficina del señor. O sea, hay que tener también criterio empresarial, ¿no es cierto? Criterio empresarial, porque muchas veces el rector y los propios popes, los que manejan las universidades, cometen en algunos casos en las universidades privadas esos excesos. Sí, hay que tener también respeto, porque a la hora de la hora el papá es el que está pagando. Hay que tener un propósito, ¿no? ¿Por qué hago esto? Y si el propósito está claro, lo hago porque a través de mi talento puedo servir. Sí, claro. Todo se alinea. Claro. Y tener un equipo que camine este propósito, ¿no? Y en la universidad
María Auxiliadora, ese es el principal criterio de invitar a talentosísimos, el equipo que nos acompaña, vicerrectores, decanos, directores, todos comparten la misión. Correcto. Gente muy talentosa, gente que tiene muchísima experiencia, pero el primer criterio es caminamos lo que hacemos. Correcto. Y servimos a nuestra comunidad. Y de eso se trata Philip. Y Correcto. tenemos una gran misión de generar ese talento que nos va a sacar y ser un país pues que crezca más del 2,5%, 3%, ¿no? No, sí, claro. Si creces menos que lo que crece la población, estás en problema. Bueno, esperemos novedades para cuando venga el CADE de educación. Ahí estaremos viendo y hablaremos de este Project Based Learning. Me encantaría verlo contigo, Philip. Ok.